Hola a todas, bienvenidas al canal nuevamente. Yo soy Edria Ramos y el día de hoy vamos a empezar con el libro de Génesis. Si eres nueva en este segmento, nada más te quiero explicar rápidamente que comenzamos a empezar esto de los viernes, de ir a lo largo de la Biblia para aprender un poquito más de qué se trata, tomarnos el tiempo de ir conociendo cada libro y así poder tener una mejor comprensión respecto a la Biblia. Ya hay una introducción a este segmento, hay una introducción al Antiguo Testamento y el día de hoy vamos a empezar con Génesis. Claramente no puedo cubrir todo el libro de Génesis en un pequeño video. La intención de esto es que podamos tener como una idea o entendimiento general de qué encontramos en estos libros, para que cuando veamos la Biblia no la veamos como algo extraño que no sabemos cómo leerla, cómo relacionarnos, sino que podemos decir, sé más o menos de qué se trata Génesis, o si tienes dudas de algún tema en específico, sabes si lo puedes encontrar o no lo puedes encontrar en Génesis y demás. El punto número uno, la nota número uno, la información número uno que es importante entender sobre este libro es que este es un libro de la ley. En la introducción al Antiguo Testamento hablamos de las diversas categorías que encontramos en el Antiguo Testamento y Génesis cae en la categoría de libros de la ley, los libros que vienen siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El autor de este libro realmente no es, todo el mundo dice que es Moisés, sin embargo en el libro nunca dice. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos muchas veces cuando Pablo decía yo Pablo, o se incluían dentro del texto que podíamos saber quiénes son los autores. Sin embargo, cuando se trata de Génesis no tenemos un autor que se identifica, pero dice que en las cosas que estaba leyendo en los comentarios, libros y demás, decía que en la parte integral del Pentateuco, que es de Génesis a Deuteronomio, sugiere que el autor fue el mismo, y por las narraciones y todo eso se ha determinado y se ha creído por muchos años y por diferentes escolares que es Moisés quien ha escrito esto, al igual que escribió el resto del Pentateuco, que son estos primeros 5 libros que son de la misma categoría de la ley. La fecha de este libro se calcula que fue alrededor de 1445 antes de Cristo. Hay ciertos libros que personas varían en saber exactamente cuándo fueron escritos y varían por un par de años, por eso se dice que alrededor de estos años, y se cree esto en base a investigaciones históricas, lo que está diciendo el libro, lo que está sucediendo y demás. Creo que en sí las fechas exactas a veces va a ser muy difícil, ya que pues nadie estuvo ahí cuando eso sucedió, pero nuevamente los estudios y las investigaciones señalan que esto fue de esa manera. Ahora, la audiencia es muy importante en todos los libros de la Biblia, sea del Antiguo o Nuevo Testamento, porque nos ayudan a entender a quiénes les estaban escribiendo estos autores, porque es como si yo escribo una carta al aire, no va a ser lo mismo que le escribí esta carta a mi esposo, le escribí esta carta a mi familia, le escribí esta carta a los que me ven en las redes sociales, le escribí esta carta a los de mi iglesia, le escribí esta carta a los de mi ciudad. Dependiendo de la audiencia vamos a poder entender el contexto, lo que estaba sucediendo, el por qué, y realmente el poder comprender lo que el autor estaba tratando de comunicar. En el caso de Génesis, la audiencia son los israelitas que se encontraban en el monte Sinaí. Eso es algo que vamos a aprender, el monte Sinaí, cómo llegaron ahí, qué es el monte Sinaí. Eso se aprende leyendo el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, pero te quiero leer lo que pudiéramos resumir el libro de Génesis, porque como te digo, no te puedo narrar todo, porque lo cierto es que hay demasiadas historias, demasiada información a lo largo del libro de Génesis, que creo que vale la pena 100% leerlo, toda la Biblia, pero Génesis porque es el comienzo de todo. Pero te quiero leer cómo lo pudiéramos resumir en una sola oración. El Dios que creó al ser humano y castigó la desobediencia con la muerte, comenzó su gran plan de redención con su pacto con Abraham, cuyos descendientes llegaron a Egipto como la gente amada de Dios. A lo que se refiere esto es que aunque Génesis, todos sabemos como que en Génesis se habla de la creación. Génesis no solamente se trata de la creación. Génesis nos muestra, sí, los 7 días, lo que se creó, el ser humano, el origen del ser humano, la bendición al ser humano, pero también nos habla de la caída, del pecado y este plan de redención que se continúa desarrollando no solamente a lo largo de Génesis, pero de todo el Antiguo Testamento, y que se cumple en la persona de Jesús. Por eso les digo que es importante que entendamos la relación
relación que tiene cada libro de la Biblia en contexto de la Biblia completa, porque es así donde vamos a lograr entender lo que está escrito y por qué está escrito y todo eso. A lo largo del libro de Génesis, así en rasgos súper grandes, podemos aprender y ver a Dios como el creador, el pecado y sus consecuencias, y cómo Dios llama a un hombre, una familia y una nación. Aquí en Génesis, algo importante también que pasa es que no me acuerdo cómo se dice, si alguien sabe cómo se dice en español, me lo dice, pero como the type of Christ, como que es una manera que vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, porque nuevamente Jesús no empezó a existir en Mateo, en el Nuevo Testamento, cuando llegó a esta tierra. Ahí fue cuando se cumplió la promesa y Dios se encarnó y vemos este Mesías que llega a la tierra, pero la Trinidad es algo que siempre ha existido. La persona de Jesús la vemos en el Antiguo Testamento, tanto en apariciones como el ángel de Jehová también, y también lo vemos como en mi mente quiero decir tipografías, pero yo sé que eso no es, porque tipografías son las letras, pero los tipos de Cristo que pudiéramos ver como imageries, como reflejos o ejemplos que podemos encontrar de Cristo, pero lo vemos como la promesa, la semilla de la mujer, hijo de Abraham. ¿Por qué es importante la semilla de la mujer? Y esto es súper crucial entender, porque en el Nuevo Testamento, no sé si te has fijado, pero habla de eso, ¿no? Como la semilla de la mujer, y dices como que bueno, pero ¿por qué la semilla de la mujer? Y a veces leemos esas frases y es como que, sí, eso dice la Biblia, pero todo tiene un significado, todo tiene un porqué, y si no entendemos ese tipo de cosas, es donde empezamos a decir, la Biblia tiene contradicciones, la Biblia no tiene sentido, pero eso es porque no entendimos el contexto. En Génesis, cuando pasan que pecan, desobedecen a Dios, empieza Dios a confrontarlos, hay maldiciones y consecuencias al pecado, y dentro de lo que le dijo a Eva se menciona la semilla de la mujer. Dice que va a poner enemistad entre la serpiente y la semilla de la mujer, y aunque la serpiente le va a dañar el talón, la semilla de la mujer le va a aplastar la cabeza. Esa es la primera profecía que encontramos del Mesías, y esa semilla es Jesús, que lo vamos viendo a lo largo como elige, como le decimos aquí, elige a un hombre, a una familia, a una nación, y este Mesías iba a venir por un linaje en específico, que iba a venir por el linaje de Abraham, que fue el que se le dio esta promesa. Entonces, como les digo, vamos viendo a lo largo de todo el libro, de toda la Biblia, esta misma línea, esta misma historia de redención que se empezó a desarrollar desde Génesis. En este libro, como les digo, hay muchas historias, de verdad que es un libro bastante complejo, bastante largo, pero podemos ver que hay 4 eventos principales. Está la creación, Génesis 1, empieza ahí, nos desarrolla todo esto. Después vemos la caída, la desobediencia del hombre, el diluvio, esa es la historia de Noé, ¿cierto? Donde ahora Dios está viendo toda la maldad en el mundo, porque, vamos a pausar para entrar un poquito al diluvio, que no voy a como les digo, leer todo porque sería un video de 30 minutos y no quiero que sea tan largo. Pero hay la caída del hombre, entonces ahora el mundo es diferente. Ahora hay pecado en todo el mundo, el hombre es conocedor del pecado. Adán y Eva tienen ahora descendencia, tienen hijos, y empieza a haber pecado, ¿verdad? Conocemos la historia de Caín y Abel, el primer asesinato, y empieza a haber tal maldad en el mundo que Dios dice en su palabra que se arrepintió de haber creado al ser humano, manda este diluvio para borrar todo ser humano y todo ser viviente, todo que tuviera el aliento de vida, lo manda a mutilar. Sin embargo, Noé encuentra gracia delante de los ojos de Dios porque era un hombre justo, y Dios decide preservar la vida de Noé y de su familia y de ciertos animales en el arca para continuar la humanidad, pero borra toda la maldad de la tierra, y eso es un acto impresionante. De hecho, hay un documental, no sé si sigue en Netflix, es que yo tengo el DVD que en la universidad me hicieron comprar, pero me di cuenta que en Netflix también estaba ese documental, pero estoy segura que lo pueden encontrar. Se llama, en español no sé cómo se traduzca, pero en inglés se llama Is Genesis History, es Génesis historia, es historia Génesis, y y está muy padre porque son un montón de personas que han estudiado arqueologías y todo lo que tiene que ver con la tierra y el mundo y los huesos y las tantas cosas, y cómo hay evidencia en la tierra de que realmente hubo un diluvio, porque es que te explican, está bien padre, cómo hay capas en la tierra y luego en ciertas partes del mundo donde no tendría por qué haber peces y cosas así se encuentran. Es que está impresionante porque volvemos a lo mismo de cómo todo esto es histórico, cómo realmente sucedió, cómo hay evidencia en la tierra de lo que la Biblia narra realmente sucedió. Y con cuestiones del diluvio está, y de verdad les recomiendo muchísimo ese documental. No sé dónde lo pueden encontrar, hace mucho me di cuenta que estaba en Netflix, no sé si todavía siga, pero si no, estoy segura que lo pueden buscar. Y también encontramos el tema de las naciones. Hay gente que el día de hoy dice, bueno, pero cómo hay tantas lenguajes y naciones
y todo eso si todos nacimos de un lugar. Eso también nos lo explica en Génesis cuando están tratando de hacer la Torre de Babel, y en ese momento Dios trae confusión trayendo diferentes idiomas y se empiezan a formar las diversas naciones. Entonces esas son las 4 grandes eventos principales que podemos encontrar. Hay otros, ¿verdad?, en Génesis, pero esos son como que los que marcan muy grandemente la historia. Después podemos encontrar a 4 grandes personas. Volvemos a lo mismo, hay muchas personas, muchas historias, pero hay 4 que podemos encontrar aquí, que son Abraham, Isaac, Jacob y José. Todos vienen del mismo linaje y todos apuntando a Cristo. Cada una de sus historias tiene que ver con el plan de redención, que por eso entender de qué se tratan los libros, a qué están apuntando, a quiénes se les están escribiendo, cómo se relacionan a la luz de la Biblia, porque a veces agarramos historias como la de José y la vemos como, es que Dios me está enseñando cómo Él a mí me va a prosperar y cómo a mí me va a exaltar y cómo mis sueños se van a cumplir, pero no se trata de eso, ¿verdad? Todo ha seguido esta línea de la redención, del Mesías, de los planes de Dios para esta tierra. Después encontramos 2 periodos principales donde está la historia primitiva de la raza humana y la historia patriarca de los hebreos, porque una vez que ya se hacen todas estas naciones, la Biblia se enfoca en el pueblo escogido de Israel, se enfoca en esa nación únicamente. Claro que conocemos de otros como los moabitas, ¿verdad? Y personas con las que tuvieron guerras o que se mezclaron o lo que sea. Sin embargo, todo nos está narrando la historia de la nación de Israel. Ahora, hay 2 hechos principales que nos podemos enfocar, que tiene que ver con Dios y que tiene que ver con la creación, que volvemos a la importancia de poder comprender esto, porque especialmente en tiempos como ahora queremos crear nuestro propio mundo y crear nuestros sueños y crear nuestros anhelos, que de eso se trata mi libro Nuestro Edén, mi nuevo libro, por si gustan, no sé, octubre, no apenas va a salir mi libro Nuestro Edén el siguiente mes, estén ahí al pendientes. Pero cuando leemos toda la Biblia, pero especialmente Génesis, es lo que nos está enseñando que existe un Dios que tiene una creación, que Él ha estipulado ciertas cosas, nosotros somos la creación, Él es Dios. Es como ubicarnos en donde nos encontramos en la cuestión del mundo. Dentro de las muchas enseñanzas que podemos encontrar en Génesis, tanto de la creación, que podemos encontrar de la historia de los ancestros de donde venía el Mesías, y estas historias increíbles, y conocemos del carácter de Dios, hay ciertas cosas que Génesis niega. Importantísimo entender esto, porque Dios siempre ha pasado, pero hoy en día hay tanta información allá afuera que nos están tratando de infiltrar, que nos están tratando de enseñar, que están tratando de modificar, como si la Biblia no hablara respecto a esos temas, y créanme que sí los habla. Entonces, algunos de los muchos temas que podemos encontrar en la Biblia, y ahorita específicamente en Génesis niega el ateísmo, es decir, que no hay Dios. Está repleto de Dios creador, Dios todopoderoso, soberano, control de todo, que creó todo de la nada. O sea, no existe tal argumento de que no existe un Dios. Niega el panteísmo, es decir, que todo es Dios. Hay personas que creen eso, ¿no? Que la planta es Dios, y el perro es Dios, y yo soy Dios, y tú eres Dios, y todo es Dios. Nos hace una distinción clara de que Dios es Dios y el resto es la creación. Todo fue el resultado de la palabra y de la voluntad de Dios. También nos niega el politeísmo, muchos dioses. A lo largo del Antiguo Testamento vemos las diferentes naciones, los dioses falsos, todo esto que podemos encontrar, pero cómo esos eran dioses falsos. Y en el siguiente de Éxodo vamos a ver un ejemplo de cómo Dios reta a esas creencias de los dioses falsos y nos hace esa claridad de que existe solamente un Dios vivo y todos los demás son dioses falsos. También nos niega el materialismo, donde la materia es eterna. También hay personas que creen que todo esto va a existir para siempre, y realmente nos habla de que todo se acaba, que el único eterno es Dios. También nos niega el dualismo, que el bien y el mal son iguales, como a las personas que creen como en el yin yang y esas cosas de que todo en lo malo hay poquito bueno y en lo bueno hay poquito malo y cosas así. Realmente hay una diferencia entre la santidad de Dios súper clara y lo que es abominable ante Él. También nos niega el humanismo, que el hombre es la medida de todo. Es como que donde exaltan al hombre como que lo que es mayor, que podemos ver que hoy en día eso es demasiado. Nos habla claramente cómo es Dios la autoridad y el hombre creado a su imagen, a su semejanza, pero inferior a Dios, ¿verdad? Es la creación de Dios. También nos niega lo que sería parecido al humanismo, pero que es el naturalismo, donde la naturaleza es la medida de todo. Desde Génesis vemos esa distinción, volvemos a cómo Dios creó todo, cómo Él lo hizo existir, cómo Él le dio un mandato, cómo
todo obedece y se somete y se sujeta a la autoridad y voluntad de Dios. Y una de es que hay muchas teorías, de hecho tengo un video de teorías de la creación por si lo gustan buscar, pero nos niega la evolución, que se cree que el hombre evolucionó de formas menores de vida. Estos son tipos de temas que las personas, de hecho hay cristianos de verdad, creyentes fieles que creen en el evangelio y demás, que creen en diversas teorías de la creación por cuestiones científicas o cosas que no les hacen sentido y demás, pero si creemos y vemos la Biblia como la autoridad de Dios, vemos que claramente la evolución no existió. Pero bueno, hasta aquí esta pequeña, bueno, un poquito larga introducción de Génesis. Como les digo, esta serie espero que sean herramientas para ustedes, que cuando vean la Biblia en su jornada de leer la Biblia no se sientan abrumadas de tener que sentirse perdidas entre tanta información, sino que esto les ayuda a tener un poquito de conocimiento general para poder empezar a leer ciertos libros, para poder irlos relacionando y eventualmente simplemente conocer más de la palabra de Dios.